Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, Señor Dios Todopoderoso. Te pido, Padre, que te glorifiques hoy en mi vida y en la vida de cada uno de tus hijos, Señor, y en la vida de cada uno de los que oyen esta predicación, Señor. Que sea para bendición esta palabra, Señor. Que seas tú hablándonos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, el tema que traigo hoy es del Salmo 28. Vamos a hablar de nuestro Padre. De David: a ti, JHWH, clamo, roca mía, no te hagas sordo conmigo, no sea que te calles conmigo y venga yo a tener esperanza con los que descienden a la fosa. O sea, pierde la esperanza totalmente, ¿cierto? El 2. Escucha la voz de mis súplicas, de cuánto pido auxilio a ti, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santidad. No me arrastres con impíos y con los hacedores de impiedad, los que hablan paz con sus prójimos, mas en maldad en su corazón. El 4. Dales conforme a tu obra y según la maldad de sus hechos. Conforme a la obra de sus manos dales de vuelta su retribución sobre ellos. Porque no prestan, o sea, ellos no prestan atención a los hechos de JHWH y a obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. O sea, no prestan atención a las obras del Señor, a los hechos y a las obras del Señor. Entonces Él los derribará y no los edificará. El 6. Bendito JHWH, porque ha oído la voz de mis súplicas. 7. JHWH, mi fuerza y mi escudo, en Él he confiado. Y mi corazón soy socorrido, y exulta de gozo mi corazón, y con mi cántico le daré gracias. El 8. JHWH, la fuerza de ellos, y el fortín de la salvación de su ungido, Él. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. La verdad, esta palabra y bendice, y esta palabra que vemos acá, que se translitera como una I y una T, creo que es Aleph-Tac, o sea, la primera letra del alfabeto y la última letra del alfabeto. O sea, bendice alfa y omega, ¿cierto? O sea, Aleph-Tac. Tu heredad. Entonces, si lo leemos de esa manera, salva a tu pueblo y bendice. Aleph-Tac, o sea, es el nombre para Dios, tu heredad, y pastoréalos y llévalos para siempre. Entonces, ahí termina el Salmo. Vamos a leerlo en la traducción, el Salmo 28. Dice: de David: a ti clamo, oh YHWH, roca mía, no guardes silencio para conmigo, no sea que te desentiendas de mí, y llegue a ser semejante a los que bajan al sepulcro. Oye la voz de mis súplicas cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. No me arrastres juntos con los impíos, con los que hacen iniquidad, los cuales hablan de paz con su prójimo, mientras albergan el mal en sus corazones. Dales conforme a su obra y según la maldad de sus hechos. Retribúyeles de acuerdo con la obra de sus manos. Dale su recompensa. Por cuando no tengan a los hechos ni a la obra ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea YHWH, que oyó la voz de mis súplicas. YHWH es mi fortaleza y mi escudo. En Él confío mi corazón y fui ayudado, por lo que mi corazón se regocija y lo alabo con mi cántico. YHWH es la fuerza de su pueblo y el refugio salvador para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréalos y carga con ellos para siempre. Entonces, mis amados, para empezar a hablar de nuestro Padre, tenemos que empezar a hablar desde el versículo 8.
que dice, Yahshua es la fuerza de su pueblo y el refugio salvador para su ungido. Entonces, el Yahshua, o sea, el Señor, es el refugio salvador para su ungido. ¿Quién es el ungido? Es Cristo, ¿cierto? O sea, el Señor, Dios, salva a Cristo y es el refugio para ese ungido. Desde toda la escritura nos hablan del ungido que es Cristo. Mis amados, Cristo fue salvado por el Señor porque Él murió en una cruz, descendió a lo profundo de la tierra. Durante ese tiempo que el Señor estuvo bajo tierra, pues Él estuvo en el Hades, por eso le dijo al ladrón en la cruz, ¿dónde estuvo el Señor cuando descendió, cuando murió? Estuvo en el paraíso. ¿Por qué? Porque Él le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿dónde estuvo el Señor en el paraíso? Aunque descendió a la tierra, cuando Él descendió a lo profundo del Hades, y a lo profundo, su alma descendió a lo profundo del Hades, eso se convirtió en paraíso. O sea, porque es que el Señor es el paraíso, donde esté el Señor es el paraíso, y lo que nosotros debemos entender, Jesús es nuestro paraíso, el Hijo de Dios, el ungido. Entonces, ¿quién es nuestro Padre? Es el Padre del Señor Jesús. Y si vemos en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, o sea, su único. Entonces, Dios tiene un Hijo, ¿cierto? Dios tiene un Hijo. Dios no creó un Hijo, Dios tiene un Hijo, que es Dios mismo. Por eso Juan 1:1 dice, en el principio era el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios y el Logos se hizo carne. Entonces el Logos es el Hijo, ¿cierto? Y el Logos se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? El Logos, que estaba con Dios y era Dios. Uno no puede estar con algo. Si yo estoy con alguien, está diciendo que hay dos personas. Si yo estoy con mi Padre, entonces estoy yo y mi Padre, habemos dos. Entonces, Jesús es el único Hijo, dio a su único Hijo. ¿Cómo lo dio? Lo envió a la tierra a morir por nuestros pecados. Él no podía dar algo que no tenía. Entonces nosotros lo primero que tenemos que entender es que hay un único Hijo que es Jesús. Y ese Hijo nos fue dado a nosotros. Nos lo dio el Padre para que cuando creamos en Él, no nos perdamos, sino que tengamos, por el contrario, vida eterna. Entonces, cuando decimos Padre Nuestro, ¿de dónde viene la expresión Padre Nuestro? La expresión Padre Nuestro viene de Jesús. Entonces, cuando decimos Padre Nuestro, estamos diciendo que ya el Padre no tiene un hijo, porque si no, no habría un nuestro, ¿cierto? Cuando un hijo dice nuestro padre o nuestra madre, está hablando que hay mínimo dos hijos hablando, ¿cierto? Pero si vemos en Juan 3:16 dice que el único hijo. Pero cuando Jesús nos dice que Él es nuestro Padre es porque el mismo Hijo nos comparte su Padre. Entonces ya nosotros somos hijos, ya somos más hijos. Pero cada vez que nosotros decimos Padre Nuestro, ahí está incluido Jesús. Si nosotros decimos Padre Nuestro o digo Padre mío, o sea, no hay realmente un Padre mío. O sea, el Padre mío es, cuando alguien dice Padre mío, es como si estuviera hablando solamente Jesús. Nosotros tenemos que decir es Padre Nuestro porque es nuestro Padre, ¿cierto? Es el Padre nuestro, ¿cierto? Por medio de Jesús. Yo le digo Padre sin olvidarme de Jesús. No puedo olvidar a Jesús. Si yo olvido a Jesús, no tengo ningún Padre. Entonces ese es nuestro Padre, el que está unido a Jesús, el que es uno con Jesús, que es uno con el Hijo. Y no lo compartió el único Hijo de Dios. Entonces negar a ese Hijo, negar que Dios tiene un Hijo, es no negar el puente que nos acerca al Padre. Entonces aquí habla y dice, lo primero que dice el salmista es, no guardes silencio para conmigo, no sea que descienda, que Él se olvide de Él y llegue a ser semejante a los que bajan el sepulcro. O sea, que en los que bajan al sepulcro ya no hay memoria de ellos. Se descompone, no pasa nada, pero no fue así con Jesús. Jesús descendió y pareciera que hubo silencio por un tiempo, pero al tercer día resucitó. O sea, Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde y resucitó un domingo en la madrugada. Entonces, Él no fue olvidado, ¿cierto? Por eso nosotros no seremos olvidados si estamos unidos a Cristo. Esa es nuestra garantía, ¿no? Si es nuestro Padre, no vamos a ser olvidados. Nos van a escuchar. No solamente nos van a escuchar, sino que nos van a responder. O sea, clamo y el Señor habla por medio de su palabra.
nos habla, la palabra nos revela lo que Él quiere para nosotros. Entonces, ¿qué tan importante es en esto? Él es nuestro Padre, entonces Él es a quien yo le suplico y Él me responde por medio de su palabra. Entonces, pongo de primero, yo clamo en oración, pero mi Señor me responde en su palabra también. Y dice, oye la voz de mis súplicas cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia el lugar santísimo de tus santuarios. Esa es una oración. Entonces, si es nuestro Padre, debemos orar. O sea, ¿dónde hay un Padre si no hay oración? No hay. Si no es nuestro Padre, Dios que es nuestro Padre, Padre Celestial, si no oramos, entonces, ¿dónde está nuestro Padre si no le estamos orando? Y lo segundo, y otra cosa que dice acá el salmista en el versículo 3, dice, no me arrastres junto con los impíos, con los que hacen iniquidad, los cuales hablan de paz con su prójimo, mientras albergan el mal en sus corazones. Mira aquí esta palabra tan bonita como dice el Señor, como dice el salmista. Dice, no me arrastres con los impíos, con los que hacen iniquidad, los cuales hablan de paz con su prójimo mientras albergan el mal en sus corazones. Entonces aquí el Señor nos está revelando. Entonces nosotros le oramos a Él, claro, oramos, Él nos responde su palabra. ¿Y qué es lo que hace con su palabra? Nos da la comunión para que podamos relacionarnos con los demás. ¿Por qué? Porque vamos a mirar realmente el corazón de los otros. Por medio de la palabra podemos conocer el corazón de los demás. No solamente Dios nos habla, sino que conocemos, nos revela el corazón de la gente, que no son solamente los dichos de su boca, sino las intenciones. Y debemos entender, están alrededor la gente que quiere hacernos daño, que habla bonito, pero sus actitudes son todo lo contrario. Y aquí el salmista le está diciendo, dales conforme a la obra de sus manos, según la maldad y según sus hechos. O sea, que Dios le pague a cada uno conforme ellos han hecho. No hay una de yo me voy a vengar, yo voy a hacer, sino ese clamor, esa oración es todos nuestros adversarios. Nosotros en esta tierra tenemos enemigos. Y casi siempre digo que nuestro enemigo que tenemos es nuestro propio cuerpo, nuestros pensamientos, porque queremos hacer las cosas, como dice Pablo, el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que quiero hacer. Entonces tenemos un cuerpo que quiere hacer lo malo, y eso lo debemos entender, y nuestra alma está atrapada en ese cuerpo que quiere hacer lo malo. Pero la palabra de Dios discierne y penetra, y es la que corta lo que hay entre el alma y lo que hay entre el cuerpo. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Entonces, por eso esta palabra es, cuando el salmista le dice, no me arrastres junto con los impíos, está diciendo, no permitas que mi cuerpo me domine, que yo pueda discernir, que yo pueda hacer, mi alma pueda ser separada de ese cuerpo, que mi alma no se apegue a ese cuerpo, que es un cuerpo de pecado. Este cuerpo que nosotros tenemos es cuerpo de pecado. Por eso este cuerpo será transformado. Entonces nosotros entendiéndolo desde ese punto de vista, más que ver los enemigos de afuera, mis amados, no hay enemigos externos. Hay un enemigo que lo tenemos pegadito a nuestro alrededor. Porque un enemigo que se conoce no es enemigo. Porque ya se sabe quién es. No va a venir por la espalda a atacarme, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quién entregó al Señor? Judas, porque estaba ahí cerca de él. Entonces siempre quien nos traiciona, la palabra dice, y los enemigos serán los de su propia casa, sus hijos, sus padres, o sea, son los más cercanos. Lo más cercanos que tenemos es nuestro propio cuerpo, que quiere venir a dañar, ¿qué? Nuestra alma. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu ya es santificado, está con Dios, el espíritu está dispuesto, nuestro espíritu está unido al Espíritu Santo y está dispuesto, pero es nuestra alma el que está ahí. Está ahí entre querer hacer lo bueno y no poderlo hacer, porque está unido al cuerpo, pero al mismo tiempo puede ser dominado por el Espíritu si nosotros nos doblegamos al Espíritu, si dominamos la carne por medio del Espíritu Santo. Entonces Dios dice, dale conforme, retribúyeles de acuerdo a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Yahshua, sino la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Entonces mira acá qué tan hermoso. Hay un malo que hace hechos y planea cosas, pero hay un Dios que es nuestro Dios, que es nuestro Padre, que tiene hechos y tiene obras. Si yo le pregunto a ustedes cuál es el hecho y cuál es la obra de Dios, no me digan que es que esto, aquello, que les dio una casa, no. El hecho y la obra del Señor es una sola y es su Hijo, esa es la obra de Él. Su Hijo es la obra. ¿Y cuál obra? Que su Hijo vino en carne.
Esa es la obra del Padre. Él mandó a su Hijo en carne a morir por nuestros pecados. Y esa es la obra más maravillosa. Y entonces los impíos no atendieron a esa obra que hizo el Padre, por eso están condenados, porque no quieren ir a la obra que hizo el Padre. Entonces dice el 6, bendito sea Yahshua, que oyó la voz de mis súplicas. Entonces, mis amados, ¿quién es el que debe venir a rescatarnos? Nosotros estamos unidos a Cristo. Es la palabra, Dios nos revela su palabra para discernir las intenciones, pero también esa palabra está encarnada y esa palabra es el Hijo de Dios, ¿cierto? Que viene a nuestras vidas a rescatarnos. Dice, Yahshua es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo mi corazón se regocija y lo alabo con mi cántico. Entonces, ¿a quién alabamos? Al Señor, ¿cierto? En él confió mi corazón y fue ayudado. ¿En quién confiamos? En YHWH, en Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. El que vino se hizo carne y murió por nuestros pecados. Entonces, Él es digno de toda nuestra alabanza. Una verdadera alabanza al Padre pasa por su Hijo, por alabar la cruz, por alabar la obra del Padre que envió a su Hijo a morir por nosotros. Dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréalos y carga con ellos para siempre. Entonces somos la heredad de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesús. El Señor le dice, vengo aquí con los hijos que me has dado, ¿cierto? Porque estos hijos, recordemos, Jesús es nuestro Padre corporal, es decir, Él es el Padre de nuestro cuerpo, porque Él nos va a dar un nuevo cuerpo, el mismo cuerpo que Él tiene, ¿cierto? Adán y Eva eran nuestros padres, viejos padres, y nosotros nacimos de ellos, pero Jesús es el postrer Adán. Entonces, por medio de Jesús es que nosotros nacemos de nuevo. Y entonces, ¿cuál es la Eva del Señor Jesús? Pues la iglesia. Entonces, nosotros nacimos de Jesús y de la iglesia, ¿cierto? De la iglesia. Es un nacimiento espiritual. De Jesús nacimos espiritualmente. Pero a su vez, Jesús nos va a dar un nuevo cuerpo, que es el mismo cuerpo que Él tiene. Entonces, corporalmente venimos de Él, ¿cierto? Venimos de Jesús, que es que es el Padre del cuerpo que vamos a tener. Y Él dijo, los hijos que tú me has dado, esa es una herencia. O sea, el Hijo tiene una herencia, que somos nosotros. Y a su vez, el Hijo nos ha dado un Padre que es su propio Padre para nosotros. Entonces, adoramos a nuestro Padre eterno, que nos dio a su Hijo Jesucristo, y ahora somos el pueblo de Dios. Somos la heredad de Dios. Somos la herencia que el Hijo le dio. Por eso dice, herencia de YHWH, son los hijos. Es la herencia que Dios nos da, ¿cierto? Dios nos da esa herencia a los hijos, pero al mismo tiempo el Hijo le da esa herencia al Padre. Nosotros somos los hijos del Padre por medio de Jesucristo. Bueno, Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Concede que siempre estemos unidos a Cristo, Rey. Tú sabes, Dios, que siempre al final mis mensajes dicen lo mismo. Es el eje central Jesús, tu Hijo Jesucristo. Porque solamente por Él, no solamente somos salvos eternamente, sino salvados de este cuerpo, salvados de nuestras tristezas, salvados de nuestros dolores, salvados de todo, Señor, por estar unidos a tu Hijo. Gracias por tu hermoso Hijo. Santifícanos en tu palabra, que es verdad y que esa verdad es tu Hijo, Señor. Bendice a cada oyente, Señor amado. Sálvalo, Señor Dios, que nazcan de nuevo del agua y del Espíritu, Padre, y que toda tristeza, Señor amado, sea quitada de sus vidas, Dios, y que tú resplandezcas en ellos, Dios, para que puedan estar en el gozo de tu salvación, Señor. Bendito es tu nombre por siempre, Señor Jesús. Amén. Feliz día.